Seguimos en el bloque de electromagnetismo. Por un lado ya hemos visto la rama de electro y ahora ya tocaba la rama de magnetismo. Como dice el nombre, electromagnetismo, electricidad y magnetismo van de la mano. Coja lápiz y papel que vienen fórmulas. Buenas, aquí Iván Electrónica. Para empezar, un campo magnético es la región del espacio que está sometida a las acciones del magnetismo. Este campo magnético se puede crear por cargas moviéndose. Esto se puede dar por una carga que se mueve en el espacio, un conjunto de cargas que corren por un hilo rectilíneo, un conjunto de cargas que corren en una espira, y un conjunto de cargas que se mueven en una bobina o solenoide. En primer lugar vamos a ver estas cargas que se mueven en el espacio. El campo magnético generado por una carga que se mueve viene definido por esta ecuación. El campo magnético es igual a la constante de permeabilidad magnética entre 4pi por la carga por el producto vectorial de la velocidad y el vector distancia entre la distancia al cubo, y se mide en teslas. Como puedes ver, aquí hay un producto vectorial, lo que quiere decir que el vector campo magnético será perpendicular al plano que hace el vector velocidad y el vector distancia que une la carga con el punto en el que medimos el campo magnético. Y si quieres saber el módulo de este vector, pues solo haces Pitágoras en 3 dimensiones. En segundo lugar, el campo magnético generado por un hilo conductor rectilíneo e indefinido. A ver, en un hilo conductor no solo pasa una sola carga, sino que pasa una corriente eléctrica, una intensidad eléctrica, es decir, la variación de la carga en función del tiempo, y se mide en colombios partido segundo, lo que equivale a 1 amperio. En fin, una corriente eléctrica que circula por un hilo conductor también genera un campo magnético, al igual que antes, perpendicular al plano que contiene el vector velocidad, la intensidad eléctrica, y la recta que une la carga con el punto en el que estás midiendo el campo. Pero como puedes ver, aquí no hay vector. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el pulgar derecho en la misma dirección y el mismo sentido en el que circula la corriente eléctrica, y el resto de los dedos nos darán la dirección y el sentido en el que está el campo magnético. Por tanto, podemos decir que los vectores campo magnético, en este caso, circulan de este modo. Efectivamente, el campo magnético alrededor de un hilo conductor es radial. Si tenemos estos casos, aquí sería saliente, entrante, y aquí sería entrante, saliente. Ahora sí puede ser que nos den lo que mide ese hilo y nos pidan el campo magnético, por tanto ahora será un hilo rectilíneo y definido. Para ello vamos a expresarnos la intensidad como cargas por tiempo y lo vamos a sustituir en la ecuación, la primera que hemos visto, la carga que se mueve en el espacio. Y nos queda que la carga es intensidad por tiempo, pasas la t multiplicando, y el vector velocidad es el vector diferencial de longitud entre el tiempo. ¿Qué pasa aquí? Las t's se van, por tanto nos queda... Y esto, señoras y señores, es la ley de Biot y Savart. Una espira no tiene más misterio que un cable
cerrado. El campo magnético en una espira va a seguir siendo radial con respecto al hilo conductor, solo que en el centro el campo magnético va a converger en un punto. El campo magnético en el centro de una espira circular viene definido por esta ecuación. El campo magnético es igual a la constante de permeabilidad magnética por la corriente que pasa por la espira entre 2 por el radio de la espira. Y en este caso, el campo magnético, según la regla de la mano derecha, otra vez, tendríamos que aquí es saliente, 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 todo saliente fuera, mientras que dentro de la espira es entrante. Llegamos a las bobinas. Un solenoide no es más que una espira detrás de otra. Esto quiere decir que vectorialmente una bobina es como un solenoide, es decir, dependiendo de cómo circule la corriente, en el interior de la espira será entrante o saliente el campo magnético. El campo magnético en un solenoide es igual a la constante de permeabilidad magnética por la corriente que circula por él, por el número de vueltas, es decir, el número de espiras en función de su longitud. Es decir, cuántas vueltas tiene la bobina en cuánto espacio. Dejando todo esto a un lado, vamos a ver ahora las fuerzas. Como ya hemos visto en los otros vídeos de campo eléctrico y campo gravitatorio, habían fuerzas, pues en campo magnético es igual lo que se conoce como fuerza magnética o fuerza de Lorentz. Pero esto es un poco diferente. En esta ocasión, la fuerza de Lorentz no actúa en la dirección del campo, sino perpendicular. Y si el campo es perpendicular a la velocidad de las cargas, hay que hacer un producto vectorial. Vamos a verlo. Ahora, la fuerza de Lorentz es igual a la carga por el producto vectorial de el vector velocidad por el vector campo magnético, o lo que es lo mismo, aplicando esta mini ecuación, a la intensidad por el producto vectorial del diferencial de longitud por el campo magnético. Un truco rápido para saber hacia dónde va este vector. ¡Pum! La pistola del FBI. Muy grosso modo, desde abajo hacia arriba con la mano derecha, fuerza, campo magnético, intensidad o velocidad, FBI. Los vectores que tenemos en la fórmula. Más adelante veremos cómo de una muestra radiactiva o de un lanzamiento de partículas como protones, electrones, positrones o lo que sea, podemos seleccionar ciertas partículas gracias al espectrómetro de masas o al selector de velocidades, pero de momento en el próximo vídeo veremos qué pasa si se puede hacer corriente con un campo magnético. Ya lo veremos. Un saludo y hasta la próxima.